Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Arratsaldeon y bienvenidas a la asamblea de H. Bildu. Hoy tendremos un formato diferente a causa de la crisis del coronavirus, ya que hoy será una asamblea telemática, ya que para H. Bildu sigue siendo prioritaria la salud de todas las personas. Entonces, por fuerza mayor, este tema del coronavirus era parte muy importante de la asamblea de hoy. Y luego estará con nosotras Mikel Otero, candidato y cabeza de lista en las elecciones del Parlamento Vasco. Arratsaldeon, Mikel. Bueno, para empezar, recordaros que haremos la reunión en euskera, pero disponéis también de servicio de traducción en el canal de YouTube de H. Bildu. La de hoy tiene que ser una asamblea telemática, que no puede ser de otra manera por el momento, porque para Euskal Herria Bildu sigue siendo muy importante proteger y salvaguardar la salud de todas nosotras. Entonces, pero bueno, habrá opción de... perdón, me he liado. Y también que la batzarra será enteramente en euskera, pero quienes lo deseéis, a través del canal de YouTube de Euskal Herria Araba, que se llama el canal Arabako EH Bildu, tendréis servicio de traducción. Bueno, orain bai, gehiago luzatu gabe, ekingo diogu batzarrari. Bueno, y sin más, empezaremos con la batzarra, con la reunión, que tendrá dos bloques. Al principio hablaremos un poco de la situación sociopolítica, análisis de la situación política, y en la segunda parte, en el segundo bloque, hablaremos de las elecciones. Y también dispondremos de una parte de aportaciones y preguntas que podéis ir enviando en el teléfono que veis en pantalla abajo, y bueno, podéis hacer llegar vuestras dudas, preguntas a este número de WhatsApp y las discutiremos al final de la asamblea. Y bueno, como ya decíamos, hablaremos de la crisis del coronavirus y bueno, sabemos que hemos vivido tiempos difíciles, duros, y en los últimos meses nos han dejado muchas personas, y bueno, por parte de Euskal Herria Bildu queremos hacer llegar todo nuestro cariño a las personas que han perdido a allegados, familiares, y bueno, de una forma u otra todo el mundo ha vivido esta situación dura, ya sea laboral, personal, etcétera, ¿no? Y bueno, por otro lado, son muchas las personas o los sectores, que ha tocado esta crisis del coronavirus, ¿verdad? Y por eso decimos desde H. Bildu que estamos pasando una crisis multidimensional, ¿no? Entonces, bueno, Mikel, te quería preguntar a ti, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una crisis multidimensional, no? Sí. Bueno, primero saludar a todas las gentes que nos están viendo de manera telemática esta asamblea, y bueno, primero subrayar que es una pena tener que hacerlo así, porque las asambleas en Gasteiz las hacemos con bastante frecuencia y bueno, nos juntamos en este espacio que es el Bilgune, y esto nos aporta calor también, ¿no? Y bueno, eso le da también un toque pues mucho más cercano. Entonces hacerlo así, pues como no, le da un toque frío y lejano, pero bueno, esperamos haceros llegar toda nuestra calidez. Y bueno, por otra parte, sabemos que, como decía María, pues que estamos pasando muchas de vosotras y nosotros que estamos pasando momentos malos, y bueno, en ese sentido hacer llegar también todo mi cariño y mi solidaridad a todas las personas, y quiero recordar especialmente a Andoni Pérez Cuadrado,
fallecido en el contexto del coronavirus y también venía en nuestras listas, y nada, hacer llegar un fuerte abrazo a toda la familia. Me preguntabas por la crisis multidimensional. Creo que es importante enfocar bien ese tema, porque sabemos todo el mundo que bueno, padecemos una crisis sanitaria, hemos padecido y seguimos padeciéndola y seguiremos padeciéndola, ¿no? En un estado de crisis sanitaria. Pero claro, también esa crisis sanitaria repercutirá en la situación económica y traerá una crisis económica, y parece ser que será uno de los retos de los siguientes años, ¿no? Y esto es algo bastante nuevo, pero es verdad también, espero que nos dé tiempo luego de debatirlo, pero parece que el COVID funciona para agudizar muchas crisis o para acelerar muchas crisis que ya veníamos padeciendo, ¿no? Es decir, todas las crisis que vivimos no las ha causado el COVID, sino que las ha acelerado o las ha evidenciado, ¿no? Pero hay ciertas reflexiones que hacemos desde H. Bildu, y es que había señales de que estábamos en una crisis de varios sectores, ¿no? Y bueno, podemos decir que esto viene de hace muchos años del neoliberalismo, ¿no? Pero se agudizó evidentemente desde la crisis de 2008. Y bueno, podemos hablar de muchas cosas en ese sentido, ¿no? Por un lado, esta crisis llega por una precarización de la vida en general, ¿no? De las condiciones laborales, de vivienda, también de la crisis climática, ¿no? Que seguimos combatiendo. Y luego de otras crisis que también padecemos nosotros aquí, que tienen que ver con el envejecimiento de la demografía y temas relacionados con ello, como los cuidados, también la crisis la crisis migratoria, que no dejaremos de padecer porque es estructural, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, pues preveíamos una crisis general del modelo capital neoliberal, ¿no? Entonces no será lo mismo pensar que todo lo que pasa hoy en día pasa por el COVID, o pensar que viene de problemas estructurales previos, ¿no? Entonces, bueno, todas las crisis de las que hablaba las tendremos que tomar en cuenta, pero no solo. Bueno, y decías también que a causa de esta crisis sociosanitaria han emergido muchas carencias, ¿no? Eso es. Como te decía, han emergido muchas crisis que venían pasando ya anteriormente. Y, por ejemplo, nos ha llegado una reflexión sobre la vulnerabilidad, ¿no? De repente nuestra civilización se ha sentido vulnerable porque pensábamos que nuestro sistema y nuestro modo de vida no tenía grietas suficientemente grandes, y hemos visto como un pequeño virus, ¿no? Pues nos ha puesto todo patas arriba, ¿no? Y por ello han quedado latentes pues muchísimas carencias que teníamos previamente. Y ahí hemos visto que ha habido una falta de previsión, ¿no? En el ámbito sanitario, el sector sanitario, sociosanitario, no estaba suficientemente preparado para enfrentar una crisis como esta, y esto se debe a todos los recortes de los últimos años y esa tendencia que han vivido estos sectores, ¿verdad? Y en algunos casos particulares estas consecuencias han sido muy, muy dramáticas. Por ejemplo, en las residencias de personas mayores, ¿verdad? También las consecuencias han sido muy graves en el ámbito educativo. No estaba suficientemente preparado el sector educativo para enfrentar a esta crisis, y todavía es una incógnita de
cómo va a ser el curso escolar que viene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay también muchos otros temas y sobre la relocalización de la producción o la deslocalización más bien, también hemos hecho reflexiones porque no hemos sido capaces de parar la producción cuando hemos querido, porque mucha de la producción estaba deslocalizada, ¿no? Queríamos mascarillas, pero era una industria deslocalizada. Los test tampoco hemos podido producirlos y en general, pues la mayoría de la gente yo creo que nos hemos dado cuenta, y es verdad que había gente que lo veníamos diciendo hace mucho, pero la deslocalización ha dejado patente muchos problemas, ¿no? Y hemos visto que el empleo también, en el momento en el que ha parado la producción, ha venido una ola de ERTEs y vendrá una ola de desempleo muy grande, ¿no? En el ámbito de los cuidados también hemos visto que quedaba en manos de las mujeres prácticamente, y cuando las escuelas han parado hemos visto que una vez más el ámbito de los cuidados y de los cuidados de la familia ha aumentado la presión que las mujeres ya venían padeciendo. Entonces creo que bueno, han emergido muchísimas carencias. Bueno, pandemiak eragindako ondorioak anitzak izan direla aipatu dugu ere. Las conclusiones que sacamos de la pandemia han sido muchas. Sabemos que vendrán consecuencias mayores aún, pero hay algunas que ya podemos ver. Y esta pandemia también nos ha enseñado que a nivel de gestión, la gestión de esta crisis ha sido muy inadecuada, que también ha aflorado muchas miserias y carencias. Y sí, creo que esta crisis ha aflorado muchas miserias. Y bueno, la capacidad de gestión del PNV es una de ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que han caído, claro, antes de la crisis del coronavirus sufrimos la crisis de Zaldívar, ¿no? Y ahí ya quedó patente, justo antes de la crisis del coronavirus, que el gobierno vasco no tenía capacidad para la gestión de una crisis como esa, ¿no? Y ahí vimos que ese modelo de privatización y esa tendencia de mirar al otro lado con las administraciones, pues dejó Zaldívar en el estado en el que está, ¿verdad? Y después del derrumbe, bueno, esa gestión ha quedado más latente que nunca, ¿no? Eso como precedente, ¿no?, de la crisis del coronavirus. Y creo que a gran parte de la sociedad esa crisis de Zaldívar le abrió los ojos a mucha gente, ¿no? Y justamente cuando estábamos viviendo esa crisis llegó la del coronavirus. Y esta vez no solo incidía en una parte de la población, sino en toda la población, ¿verdad? Y creo que la actitud y la gestión de AJ, el gobierno vasco, ha sido muy inadecuada, y creo que al principio no se le dio suficiente importancia. Recuerdo cómo el 28 de enero quisimos abordar el tema, y porque veíamos que venía de China y no le dieron importancia. Entonces, bueno, una falta de previsión enorme. Y después un giro, ¿no?, cuando decían que estaban preparados, ¿no?, porque decían que estaban preparados para gestionar esta crisis, pero cuando llegó en realidad la crisis se vio claramente que no era así, y que había muchísimas carencias, que el sistema sociosanitario... Sí, lo primero fue cerrar las escuelas, ¿verdad? Sí, eso es. Eso es. Y su objetivo era que la gente siguiera yendo a trabajar, y se vio que el sistema sociosanitario no estaba preparado para una crisis así.
Por otro lado, el tema de las mascarillas, los EPIs, en los primeros días faltó de todo, ¿verdad? Entonces, ¿y ante todo qué? Bueno, pues nos mentían, ¿no? Porque decían que estaban haciendo test a todas las personas con síntomas y sabemos que no fue así, ¿no? Porque todo el mundo tenía, en nuestro entorno teníamos a gente con síntomas, que trabajaban en Txagorritxu, en Gasteiz o en Araba en general, y sabíamos que no estaban realizando los test. Pero no es solo eso, que se han visto desbordados como otros muchos gobiernos, ¿no? Sino que también el modelo de gobernanza y de gestión, ¿no? Ellos han funcionado, bueno, estaban en un gobierno en minoría, pero han funcionado como si estuvieran en un gobierno de mayorías, ¿no? En vez de decir, esto es grave, vamos a crear una mesa sectorial, a gestionarlo entre todos, hablemos con el sector empresarial y a buscar soluciones. No, eso no les interesaba. No, nos lo guisamos y nos lo comemos, ya, bai. Baina gauzak ez ziren. Hori da, gero Madridera begira, bai, gobernanza. Sí miraban a Madrid, ¿no? Pero mirando hacia adentro, pues no ha sido así. Y Madrid también ha dejado en evidencia la dependencia política, ¿no? Madrid ha cometido un 155 sanitario en toda regla y en un segundo Madrid tiene la capacidad para anular las competencias que tenemos, ¿no? Y bueno, resumiendo un poco, se han caído un par de mitos, ¿no? No son tan buenos gestores y aquí no estamos en un oasis como el que pensábamos. Bueno, gabezia guzti horiek ere kontrapuntu bat izan dute. Bueno, todo esto también ha tenido un contrapunto en esta crisis. Hemos vivido momentos duros, pero la respuesta de mucha gente ha sido muy buena. Ha habido muchos gestos de solidaridad y de organización. Y aquí en Gasteiz también hemos vivido ejemplos de ello, con la red de cuidados Batera, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo valorarías estas iniciativas colectivas? Pues me parece que han sido muy positivas y bueno, para empezar yo diría, y me parece importante, que ha sido la sociedad civil, la gente, la que ha reaccionado antes en la administración y la que ha empezado a tomar medidas antes que la administración. Los comercios pequeños empezaron a cerrar por voluntad propia y en Gasteiz hemos visto también el ejemplo de ello y en ese sentido la sociedad civil ha adelantado, como quien dice, pues, a las administraciones, ¿no? Y no solo eso, sino que a la hora de organizarse se han creado redes muy interesantes y muy bonitas que han trabajado la solidaridad y desde Aialdea hasta La Rioja y desde La Altava hasta Añana, pues estas redes vecinales han funcionado, ¿no? Y en Gasteiz también, que se haya podido crear una red en la que han participado más de 1.500 personas es muy interesante. Han realizado un trabajo muy interesante y hablando con ellos, bueno, pues nos han contado que han visto situaciones muy violentas y muy duras, ¿no? A la que la administración no llegaba y allí han proporcionado una ayuda imprescindible, ¿no? Y hay que decir también que el mismo Ayuntamiento de Gasteiz ha intentado no mirar y no prestar atención a todas estas iniciativas. Y yo diría también que Euskal Herria Bildu ha demostrado desde las administraciones, desde los ayuntamientos en los que está, pues a gestionar toda esta crisis junto a la gente también, ¿no? Bueno, krisiaren kudeaketaren inguruan ari gara eta bueno, estamos hablando de la gestión de la crisis y antes ya lo decías, pero por desgracia muchas de las decisiones nos han venido desde Madrid. Ya has mencionado este 155 sanitario, ¿no? O bueno, también que hayamos visto los militares pasear es otro ejemplo, ¿no? De demostración de fuerza. Pero hay quien dice que
la bidea pandemia errazten edo areagotzen, edo, ha bueno, ayudado bere mamu bat daukagula. a que predomine la centralidad, ¿no? O sea, Madrilek desde luego ez du okazio hau desaprovechatu. Y sí, desde luego Madrid no ha desaprovechado no hay fronteras, la ocasión para decir que no hay fronteras, ¿no? Estatuak, eta horregatik guk ere diogu ze garrantzitsua den estatu. Y también decimos por eso mismo lo importante que es tener un estatus de Estado, porque eso permite establecer las medidas que queremos, ¿no? Pero Madrid nos dijo desde el principio muy claramente, esto lo gestionamos nosotros, porque aquí Urkullu estableció la alarma sanitaria el 13 de marzo, creo, activó el plan, dijo yo soy el que manda aquí, y el día siguiente vino a España y dijo hay estado de alarma y lo que has dicho tú no sirve para nada, ¿verdad? Y creo que eso demuestra claramente qué dependencia tenemos hacia el Estado, ¿no? En este modelo autonómico que está agotado totalmente y que nuestra soberanía no ha tenido ninguna oportunidad. Y en la calle también hemos visto todo esto, pero hemos visto al mando de la Guardia Civil en funciones de portavoces, ¿no? Usando un lenguaje muy militar, somos soldados, esto es una guerra, sin novedades en el frente, y bueno, hemos escuchado esas expresiones, ¿no? Y es preocupante porque al final, de alguna manera, el Estado nos está diciendo dos cosas. Por un lado, cuando hay problemas mandamos nosotros, y dos, cuando hay problemas tenemos aquí los militares, ¿no? Y no solo eso, luego se ha llevado todo eso a la calle, ¿no? Las UMES, etcétera. Algunos estaban también obsesionados con pasear por las calles de Euskal Herria, y AJ decía que bueno, ayudan y que sean bienvenidos, ¿no? Pero claro, el PP exigía que estuvieran en la calle y haciendo también una operación propagandística, ¿no? Porque han hecho 2 o 3 actuaciones aquí en Gasteiz, por ejemplo, pero todos sabemos que si hay que hacer un plan de desinfección, tenéis que hacer cientos de desinfecciones, desinfectar cientos de edificios públicos. Entonces, nosotros lo que proponíamos era hacer uso de nuestros propios recursos, de nuestros propios bomberos, agricultores, etcétera, ¿no? Pero algunos se empeñaron en los militares y en verlos pasear por nuestras calles. Eta bueno, Madrilea lo batean utzi Y baino bueno, lehen, dejando Madrid a un lado, pandemiak ere zalaparta politiko bortitza. decir también que la pandemia ha encendido un alboroto político importante en Madrid, ¿verdad? Entonces, ¿cómo valoras eso? Sí, ha sido así y sigue así. A veces el Congreso pues, se asemeja bastante a un gallinero, pero claro, en todo esto hay una presión política, ¿no? Y ya decíamos hace tiempo que el Estado español estaba en un proceso de involución y que la ultraderecha estaba tirando pues de alguna manera para llevar hacia la derecha todo el proyecto político. Y no hay no es ninguna estrategia para generar pactos políticos, sino para todo lo contrario, ¿no? Y hemos visto manifestaciones de la ultraderecha y es muy preocupante cuando miramos a Madrid. Y en ese sentido, H. Bildu va a Madrid pues con sus propios principios, ¿no? Y aquí puede haber en este proceso de involución. No nos parece que tampoco la gestión del gobierno actual hemos dejado claro que íbamos a ir contra la descentralización, contra la centralización, perdón, y tampoco hemos ido a obstaculizar todo, porque sabemos quién está en el otro lado presionando también, ¿no? Y creemos que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, en las prórrogas del estado de alarma nuestra tendencia ha sido la abstención,
orduan sartu ditugu, guk benetan intereseskoak iruditzen zaigu kontuak, lan erreforma. Y hemos intentado también introducir cosas que creemos muy importantes como la reforma laboral, o que pensábamos que eran interesantes para las administraciones vascas, sobre el gasto, ¿no? Y bueno, hemos demostrado nuestra capacidad de negociación siempre y cuando esa negociación vaya en una dirección adecuada, ¿no? No nos ha parecido el momento de obstaculizar por el peligro que vayamos al otro lado. Sí, algunos, ha habido gente que se ha picado, ¿no? Porque hay gente que está acostumbrada a jugar con la bandera, de conseguir cosas, y se ha visto que cuando EH Bildu juega para favorecer los intereses de la gente, pues jugamos sin miedo, ¿no? Bueno, hemos visto que estamos sumergidas en una crisis sistémica y además que viene de la crisis del sistema neoliberal, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo crees que van a responder a esta crisis los gobiernos? Y si el capital ganará otra vez, una vez más, o hay oportunidades para que los de siempre no paguen la crisis. Bueno, yo lo que veo es que para hacer frente a esta crisis o a cualquier otra crisis, depende de la correlación de fuerzas de cada momento, ¿no? Entonces es muy importante eso, y luego hablaremos de eso en el bloque de las elecciones, ver un poco de qué lado está esa correlación de fuerzas ahora mismo. Pero hay que tener en cuenta, ya lo decía antes, que esta crisis no la ha creado el COVID, sino de una crisis anterior, ¿no? Y por ejemplo la del 2008, la crisis del 2008 encontró medio se arregló, y digo medio porque la gente rescató a los bancos, ¿no? Fuimos obligados a hacerlo, y a costa de nuestras condiciones de vida, ¿no? Del deterioro de nuestras condiciones de vida. Pero ahora creo que el peligro sigue ahí, y que de hecho han empezado ya a hablar en ese sentido, ¿no? Cuando hablan de ajustarse el cinturón, ya sabemos que bueno, ya se ve un poco por dónde pueden venir, ¿no? Bueno, Galán en una entrevista comentaba que sí, que iban a hacer contratos, pero que en la fiscalidad hay que prepararse para la competitividad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no tienen ninguna intención de parar esta crisis, y bueno, por tanto nos parece que sí existe otro modelo basado en la solidaridad, y que es posible repartir la riqueza de otra forma, y por ello es importante la correlación de fuerzas, la que hablaba antes. También hemos hablado de esto, pero tenemos claro que no queremos volver a la normalidad de antes, ¿no? Y mirando un poco hacia el futuro, ¿en qué vamos sobre qué vamos a construir, sobre qué pilares vamos a construir esta Euskal Herria en el futuro? Sí, bueno, me gustaría relacionar esto con lo que hablábamos al principio, porque creo que estamos en una época de cambio. Esta década, hasta 2030, va a ser muy decisiva en muchos sentidos. Hemos hablado de muchos de ellos, pero en general, en relación a los cuidados, el clima, la reestructuración de la industria, el reto demográfico. Bueno, hay muchísimos retos, y se han detectado estos retos. Entonces, bueno, toca profundizar en ellos y realizar propuestas y reflexiones sobre todas ellas.
hemen pertsona eta pero kolektibo creo que eta eragile desberdinek las proposamen batzuk egiten personas ari direla eta y los entzun behar colectivos y ditugula, diversos ezta? agentes han Eta hecho hor, propuestas bereziki azpimarragarria iruditzen zait, y hay que Euskal escucharlas y Esparru me Akademikotik parece especialmente atera den interesante ekonomia ekologikoaren aldeko el manifestua, ezta? manifiesto Hor, sobre la nik uste dut, economía ecológica diagnostiko que zorrotza surge egiten desde el dutela, ámbito académico de eta Euskal Herria. ohartzen Creo que gaituztela, hace una esanez, crítica muy interesante y orain arte nos bide oker avisan, bat ¿no?, jarraitu de da, que hasta ahora eta hemos orain seguido un ataka batean camino gaude, edo bide equivocado okerrari y jarraitu, ahora mismo estamos edo en norabide una aldaketa bat egin. especie Eta de norabide aldaketa hori egin behar da, gu ados cruce gaude, de eta caminos en gainera el que planteatzen tenemos que dizkigute decidir hainbat qué zutabe camino tomar, non ¿no? Y nos kokatu plantean behar dugun varios aldaketa hori pilares. egiteko. Hau da, ¿En qué nos fiskalitatearen tenemos que inguruan fijar? aldaketa batzuk egin behar dira. ¿En Fiskalitatea qué ámbitos justuagoa tenemos que hacer izan cambios, dugu, ¿no? baina Por ejemplo, en la fiscalidad, ¿no? baita jasangarriagoa, baita Tenemos que hacer ekologikoagoa una ere. fiscalidad más ecológica, más sostenible, porque hay que tener en cuenta que la crisis climática seguirá ahí, la crisis del COVID, aunque la crisis del COVID se acabe, ¿no? Hablan también sobre las infraestructuras, de rechazar estructuras que no nos sirven más. Y bueno, teniendo eso en cuenta, hay que tener en cuenta esas aportaciones y también hay que tener en cuenta que no vamos a salir de la crisis con nuestros propios fondos, ¿no? La mayoría de los fondos vendrán de Europa y estos marcan dos caminos muy claros, ¿no? Por un lado, el reto de la digitalización y la innovación, y por el otro lado, retos relacionados con la transición ecológica y energética. Y pondrá fondos para avanzar en esos sentidos, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir algo más, pero si no es así, acabamos con el primer bloque. Y bueno, recordaros también que tenéis el número de WhatsApp ahí abajo para enviar vuestras aportaciones y al final de la asamblea las compartiremos entre todos. Y bueno, cambiando de bloque, el 12 de julio está ahí, posiblemente se celebren las elecciones al Parlamento Vasco. Y bueno, podemos decir que estamos en una situación sin precedentes, especial y muy desconocida, ¿no? Y en este contexto tenemos que enfrentarnos a una campaña electoral. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, estamos ya en pre-campaña, ¿no? Pero creo que es importante decir, aunque lo hayamos repetido muchas veces, ¿no?, que nuestra posición en cuanto a la convocatoria electoral ha sido muy clara, ¿no? No veíamos condiciones mínimas sanitarias, garantías mínimas, y estos días estamos viendo que también es muy cuestionable que ese camino hacia la normalidad sea tan fácil, ¿no? Y estamos viendo todo eso. Quizás vemos que sería más interesante aprovechar estos meses para desarrollar un plan de choque, y nos parecía que era importante los siguientes meses para encarar todo ello, y creíamos que era una mejor época el otoño, por ejemplo, para celebrar unas elecciones, ¿no? Pero han insistido, ¿verdad? Eso, han insistido y nos parece que las elecciones no se celebrarán en las condiciones más democráticas, pero ya están convocadas, y una vez convocadas, yo creo que tanto nosotros y bueno, la gente que nos ve ahora mismo en el streaming, que las elecciones son muy importantes. Si siempre lo son, estas lo serán especialmente, porque nos tocará, después de estas elecciones, pues saber o decidir quién tendrá el liderazgo de la gestión de todo esto, ¿no? Para salir de la crisis más profunda. Y hay caminos muy diferentes para salir de esta crisis, ¿no? Y hablando, bueno, por decirlo brevemente, un camino es el que se tomó en 2008, en la crisis del 2008, y otro camino es la vía más comunitaria, ¿no? Entonces,
me parece que hay que hacer un esfuerzo especial para activar nuestra militancia en nuestro entorno y para transmitir la importancia de todas estas elecciones. Y bueno, ya entrados en campaña, ¿qué podremos ver en esta campaña? ¿Cómo se plantea? Porque supongo que mucha gente tendrá esta pregunta en mente, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar esta campaña? Bueno, pues estamos diseñando esta campaña. Hay un grupo de trabajo muy grande, pues decidiendo un poco el desarrollo de esta campaña, pero pues inevitablemente tendremos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Y los mítines también, ¿verdad? Si antes buscábamos espacios reducidos donde transmitir toda esta emoción, pues habrá que adaptarse a la distancia social esta vez, y porque bueno, físicamente será distinta claramente, ¿no? Por nuestra parte, políticamente, el planteamiento, ¿cuál será? Bueno, pues muy clara, ¿no? Haremos propuestas, porque bueno, hasta ahora hemos hecho propuestas para salir de este caos que ha provocado el COVID, con medidas reparadoras, inmediatas, ¿no? Pero ahora no solo nos toca proponer medidas a corto plazo para recuperar nuestras vidas, sino que también nos toca pues un poco decidir cuál será el camino que queremos tomar en la gestión de esta crisis y marcar nuestras prioridades, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que alinear nuestras prioridades con las de la población, con las prioridades de la sociedad en general. Y estas están claramente inclinadas hacia la salud y la sanidad. Y en ese sentido también hay que decidir cómo gestionar los recursos para encarar a las situaciones que vendrán en el ámbito educativo, en lo relativo a la calidad del empleo, porque nos parece que es tiempo de soluciones, pero también de soluciones nuevas, ¿no? Y eso también lo tendremos que transmitir en esta campaña. Por otro lado, me parece que bueno, otra cosa, otro polo que hay aquí es bueno, el polo que se estructura, el polo, por decirlo de alguna manera, de izquierdas que se estructura en torno a Euskal Herria Bildu, y el otro polo, no sé cómo decirlo, retrógrado, por decirlo de alguna manera. Entonces, que traería, pues ese polo, el polo opuesto, traería una gestión de la crisis pues parecida a la gestión de la crisis del 2008, ¿no? Y ese otro polo del que hablo no quiere grandes reflexiones sobre modelos transformadores, ¿no? Es decir, EAJ sabe que si se confronta con nosotros y si plantea una confrontación dura, pues esos votantes potenciales de derechas están ahí y que tiene potencial para recuperar esos votantes, ¿no? Y por otro lado, si plantean una confrontación directa con nosotros, como decía, no hablaremos de soluciones, ¿no? Desviarán el debate, por decirlo de alguna manera. Bueno, para cumplir todo ello de lo que hablas, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué planteáis? Bueno, creo que es muy importante hablar de la abstención, que creo que la abstención cumplirá un papel muy importante, porque la abstención será un contrincante muy fuerte en estas elecciones, y en ese sentido tenemos que convencer a la gente diciéndoles que son unas elecciones muy importantes las que vienen, y tiene que ser uno de los primeros objetivos. Y aparte de todo ello, de activar a nuestro entorno,
creo que también es importante decir a la gente del entorno, a la gente, perdona, que solo en torno a EH Bildu se puede conseguir un polo de izquierdas competitivo que puede proponer soluciones reales, ¿no? Y para todo ello iremos a las elecciones con propuestas factibles, concretas y que se podrán poner en marcha después de las elecciones si conseguimos constituir un gobierno. Y creo que con esos dos pilares tenemos que tener capacidad de poner en marcha a la gente, y espero que todas las personas que nos estáis siguiendo ahora mismo desde el otro lado de la pantalla pues estéis de acuerdo, porque bueno, el mes que viene, porque queda un mes para las elecciones prácticamente, pues a ver si conseguimos aunar la mayor fuerza posible en torno a EH Bildu. Y yo diría eso. También hemos dejado un pequeño lapso de tiempo ahora para que la gente desde el otro lado de sus pantallas participe, entonces bueno. Bueno, egia da, batzarretan ere berdina gertatzen dela, ¿ez? Bueno, es verdad. Sí, nos ha llegado una primera pregunta. Bueno, Igor Gasteizik. Igor, desde Gasteiz te pregunta, Mikel, ¿de dónde se puede sacar el dinero en estos tiempos para hacer frente a la crisis? ¿Puede ser una fórmula parar grandes infraestructuras? Bueno, veamos lo que planteamos con el tema económico y con el reparto de la riqueza. Pues lo tendríamos que hacer en dos saltos, ¿no? En dos fases. Por un lado, como decía, el COVID ha sumido a nuestra sociedad en un caos técnico y nuestra economía también. Entonces, bueno, hay una situación de urgencia en el que las necesidades sociales van a aumentar y los recursos económicos han bajado, ¿no? Para ello hemos realizado un plan que hemos llamado Plan Heiki, que reúne medidas extraordinarias inmediatas, ¿no? Entonces, esto sería de cara a la fase más cercana, ¿no? Y ahí, bueno, hay varios pilares centrales a estudiar. Por un lado, tasas especiales, ¿no? Las hemos llamado tasas COVID, pero bueno, esto también se hizo en las inundaciones del 83. Tasas especiales, ¿a quién? Bueno, pues evidentemente a quien pueda dar más, ¿no? ¿Quién puede dar más? Bueno, pues las empresas que el año anterior han tenido ganancias muy grandes, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro, pues como Igor decía, está el replanteamiento en torno a las infraestructuras, ¿no? Parece ser que de 100.000 euros que había para invertir, 95.000 eran para el tren de alta velocidad. Entonces es un plan muy cuestionable y merece una reflexión más detenida, pero para ello necesitamos una moratoria, y esos 100 millones de euros habría que reinvertirlos inmediatamente.
hay capacidad para endeudarnos. La crisis anterior nos dejó poca flexibilidad y habría que ampliar esa flexibilidad y refugiarnos en un endeudamiento, no para gastar dinero, sino para reubicarnos hacia el camino, pues digamos, correcto, y para reinvertirlo en los sectores que lo necesitan de verdad, ¿no? Hay varias partidas que no se ejecutarán también a causa de esta crisis y hay otras partidas también muy cuestionables que podrían replantearse, ¿no? Entonces, a la hora de hacer un plan de choque inmediato, ahí tenemos varios temas desde donde trabajar. Y una vez, atravesado esta fase, pues habría que tomar también otras medidas que irían marcando el camino a más medio-largo plazo, ¿no? Y ahí tenemos que construir un modelo fiscal que tiene que tener en cuenta la crisis climática y tendríamos que hablar de una fiscalidad verde que también puede crear empleo y como decía antes, los fondos que pueden venir desde fuera tendríamos que gestionarlos nosotras mismas y no Madrid, ¿no? Porque ahí hay fondos que podrían usarse en relación a una brújula que nosotras mismas marcaríamos hacia dónde va, ¿no? Y bueno, ahí habría que también hablar de otros pilares como los cuidados o retos grandes como la remodelación de la industria o la emergencia climática, ¿no? Entonces, hay dinero, hay de dónde sacar ese dinero, tanto a corto plazo como a largo plazo. Bueno, otra pregunta. John pregunta, ¿qué opinas? Sí. ¿Qué opinas sobre que ETV haya tenido 2 minutos en la televisión pública en todo marzo? Pues me parece vergonzoso, ¿no? No hay otra palabra. Creo que Jason Aguirre estuvo ahí la semana pasada. Ella conoce muy bien ETV porque antes de entrar en política ha trabajado en ETV y bueno, planteaba unas reflexiones muy interesantes, ¿no? Porque ella decía que de alguna manera la televisión pública tiene diferentes modos de actuar dependiendo del territorio, ¿no? Y quienes han estado gobernando la televisión pública y sobre todo pues EAJ tiene un modelo mediterráneo. ¿Qué quiere decir el modelo mediterráneo? Bueno, pues que está hecho a imagen y semejanza del gobierno de turno, ¿no? Hay que tener en cuenta que en los últimos años EAJ está en el gobierno y al final ha ido introduciendo personas de confianza en la gestión de la televisión pública y eso genera desequilibrios y no es normal que la primera fuerza de la oposición y que sea la última presencialmente en presencia, ¿no? en la televisión pública, porque no solo pasa que salimos menos que el PP o Podemos o el PSOE, sino que si os fijáis en los datos, en las estadísticas, el total de los partidos políticos tenían 22 minutos y el gobierno solo tenía 1 hora y 5 minutos. Entonces, no solo se aprovechan de ese paquete de los partidos, sino que le dan una cobertura inmensa, desproporcionada y además acrítica al gobierno, ¿no? Y casi infinita en términos de tiempo. Entonces, podemos decir que hoy en día
La televisión pública vasca es una televisión del gobierno y especialmente de EAJ para la difusión de propaganda y que ahí hay que habilitar mecanismos para neutralizarlo. Pregunta de Asier Navas. ¿No crees que la salud, los cuidados, los servicios públicos tienen que ser los pilares principales de la campaña? Sí, yo también estoy de acuerdo, hemos estado hablando de ello y bueno, Euskal Herria Bildu tiene objetivos a corto y largo plazo y sabe que tiene que alinearse con las preocupaciones de la sociedad, ¿no? No podemos pensar que hoy en día, si la preocupación principal de la gente es sobre la salud o el empleo, como dicen las estadísticas, pues no podemos ignorarlo, ¿no? Políticamente no podemos hablar de otra cosa. Pero no, porque no es posible solo políticamente, sino porque para nosotras mismas también, para EH Bildu, EH Bildu quiere representar las vidas de todas las personas y en ese sentido, pues hoy en día hay que representar las preocupaciones de la gente y además son preocupaciones muy parecidas a las que EH Bildu venía trayendo, ¿no? Y creo que a la hora de hacer nuestro planteamiento y estos días que andamos realizando nuestro programa y tejiendo la oferta política, pues creo que tanto la salud como el empleo, no solo el trabajo asalariado, sino enmarcado en una reflexión sobre la dignidad de la vida, pues tiene que tener espacio en el programa político. Totalmente de acuerdo. Bueno, otra pregunta. Hemos escuchado la opinión de EH Bildu sobre la fecha de las elecciones. Bueno, ahora tampoco no tenemos mucho tiempo para profundizar en este tema, pero bueno, hace un par de días, cuando presentamos el plan Jaiki, realizamos antes de ello un plan de desescalada, ¿no? Porque bueno, en el Parlamento sobre todo ha estado Rebeca Ubera llevando estos temas, pero tenemos una propuesta sobre el entorno sanitario y ahí realizamos un planteamiento bastante integral. Es un planteamiento técnico, entonces tampoco desgranaré todo ese plan, pero bueno, decíamos que no podíamos tomarnos la situación a la ligera y que si se daban sí había riesgo de rebrote y para evitar todo ello, pues que había que realizar un planteamiento integral y así lo hicimos. Y bueno, la base de ese planteamiento era la realización de test masivos y parece que al gobierno vasco le cuesta entender ello, ¿no? Es decir, planteamos realizar 1 millón de test para poder detectar rápidamente los casos positivos y poder trabajar el tema de los contactos, los rastreos, etcétera. Y creo que si se pusiera en marcha de forma adecuada, se reducirían mucho los riesgos de rebrote o de contagios, ¿no? Todo no está bajo nuestro control y bueno, la gestión tampoco está bajo nuestro control. Nosotros fiscalizamos, ¿no? En el gobierno vasco, pero no sabemos si las cosas se harán como deben hacerse, pero ese riesgo está ahí. Y si llegan las vacunas, veremos si se pueden plantear otras soluciones, pero bueno, el riesgo está ahí y ante ese riesgo tenemos que ser muy prudentes.
y creo que nuestro planteamiento ha ido en todo momento en esa línea, desde que empezó la crisis, incluso anteriormente diría yo, pero el riesgo existe, sí. Bueno, seguiremos siendo prudentes. Y bueno, también la decisión de realizar la asamblea de hoy de manera telemática también va en ese sentido, ¿verdad? Bueno, otra pregunta. Al hablar de las medidas para salir de esta crisis, has dicho que hay que ayudar a ciertos sectores. ¿Cuáles son los sectores a los que habría que ayudar más? Bueno, no sé muy bien cuando hablamos de sectores, de qué hablamos, porque lo que decimos nosotras es que hay ciertos ámbitos que tenemos que cuidar especialmente, ¿no? Uno es el ámbito de los cuidados en el sentido amplio y para ello hemos realizado algunas propuestas. Es decir, por ejemplo, la sanidad, hay que ayudarla, la atención primaria, la atención hospitalaria, las residencias. Pues hay que realizar diferentes planes para reforzar el sistema público de salud. Entonces no sé si cuando habla de sectores la pregunta va por ahí, pero bueno, otro ámbito o sector que hay que reforzar también es el educativo, ¿no? Y ahí, bueno, hemos dicho que en el ámbito de la salud pues hay que terminar con la precarización y la parcialidad, porque las tasas de parcialidad en Osakidetza llegan al 40%, ¿no? Y lo mismo en el ámbito educativo, ¿no? Tenemos que conseguir un 20% más de contratación para que el curso que viene pueda empezar con unas mínimas garantías, ¿no? Ese es otro sector que tenemos que reforzar, el educativo, pero bueno, luego cuando hablamos de sectores también es interesante hablar sobre el trabajo, ¿no? Y el empleo. Y en torno a ello también hemos realizado varias reflexiones. Por ejemplo, bueno, decimos que es interesante reforzar ciertos sectores porque la salida a esta crisis no será volver a la realidad anterior, ¿no? Y en el ámbito del empleo, concretamente, creemos que al final de esta crisis no tiene que haber una pérdida de empleos netos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no se va a perder ningún puesto de trabajo? No, sino que quizás se pierdan en algunos sectores, pero esos empleos que se pierden tenemos que recuperarlos creando empleo en otros sectores, ¿no? Y en ese sentido tenemos un planteamiento entero en torno a puestos de trabajo verdes, ¿no? Que decimos. Y bueno, decimos que si la administración realiza una inversión pública en algunos sectores para crear empleo, pues hay oportunidades para ello, ¿no? Por ejemplo, en la ampliación de la creación de energías renovables. ¿Eso qué sectores moviliza? Bueno, pues tanto sectores relacionados con la innovación, parte del sector industrial, y bueno, hay algunos sectores en los que se puede invertir y desarrollar esos planteamientos en los que hablo. Entonces, bueno, por eso hablo de que hay que reforzar algunos sectores, los relativos al cuidado, sobre todo, y luego, por otro lado, hay que fomentar bueno, pues esos dos pilares que vienen de Europa, ¿no? De los que hablábamos, relativos a la digitalización y la renovación industrial y la transición ecológica, ¿no? Y energética. Muy bien, Miquel. Bueno, no hay más preguntas, así que damos por finalizado el turno de preguntas. Y no sé si quieres decir algo más para finalizar. Bueno, pues darte las gracias a ti, María. Y por si nadie lo sabe, pues que sepáis que María también
viene este año en las listas de las elecciones del Parlamento Vasco, entonces, bueno, quizás en la siguiente sesión te toca a ti responder preguntas y sería una buena noticia, sería una buena señal que así sucediera. Yo simplemente, bueno, decir que es interesante también, ¿no? Que en cualquier caso, pues animaros y a calentar para esta campaña. Viene tenemos una campaña rara por delante, pero bueno, os llegarán a vuestros móviles, ordenadores, convocatorias. Estas no serán como las de antes, pero nada, recordaros que estas elecciones que vienen son muy importantes, que tenemos que ponernos serios, que tenemos soluciones, tenemos planes, tenemos voluntad para desarrollar otro tipo de gobernanza y para acordar otro camino para salir esta crisis que ha aflorado el COVID, pero que es mucho más profunda y que tenemos que ponernos mirando al siglo que viene. No tenemos tiempo que perder y las políticas de la siguiente década nos las jugamos en cierta medida en las elecciones que vienen. Entonces, animaros y nada, nosotras ya estamos animadas. Y nada, el Bilgune parece un hormiguero manteniendo las distancias sociales, pero este laboratorio, pues eso, está a tope y os invitamos a participar en todo este proceso. Y bueno, por mucho que sea una asamblea de Gasteiz, invitar a toda la gente de Gasteiz y de toda Araba a activarnos para conseguir unos buenos resultados. Sí, y la última cosa, nos han llegado más preguntas y sugerencias, pero nada, decir que se responderán por escrito. Y muchas gracias por participar y que nos vemos en las calles. Eso es. Agur.